Nicaragua estaba en peligro con el huracán Mitch y el gobierno liberal, encabezado por Arnoldo Alemán, no alertó a las familias del monstruoso ciclón que se acercaba amenazante a nuestro país. El huracán Mitch es el segundo que más devastación, destrucción, desolación dejó a través de deslaves, inundaciones, lluvias ininterrumpidas. Incluso el Centro Nacional de Huracanes había advertido del huracán y de la afectación para Honduras y Nicaragua. Sin embargo, no había información por parte del gobierno de la época, el gobierno de Arnoldo Alemán y de Enrique Bolaños, que hubo negligencia, hubo desprecio por la vida. Yo no le llamo negligencia, desprecio por la vida de la gente. Estaban en una gira política por Jinotega, les informaron que venía ese fenómeno, no le dieron importancia, el presidente delega en el presidente del comité de emergencia que existía en aquel entonces, que era el SINAPRED de entonces, lo presidía Enrique Bolaños, luego aquellas llamadas de emergencia, de socorro, también que fueron desoídas, y se nos vino la desgracia del Mitch. Vemos el desastre de la naturaleza. Los gobiernos neoliberales actuaron indiferentes, insensibles, violentaron los derechos humanos de las familias, explica por su parte el diputado Carlos Emilio López. No hubieron medidas ni antes del huracán Mitch, ni durante el huracán, ni posterior al huracán. Es decir, no solamente fue la indolencia, insensibilidad frente a lo que estaba ocurriendo, sino que en el proceso no se tomaron las medidas, porque esos gobiernos no tenían políticas de prevención, de mitigación y de atención frente a los desastres naturales. El huracán Mitch vino a destapar toda una corrupción de los gobiernos neoliberales y las preferencias por proteger a sus élites, mientras que las familias estaban en el olvido y vulnerables, señala el analista Jorge Capelán. El huracán Mitch vino a poner al descubierto todas esas miserias corruptas, ¿no?, de los regímenes neoliberales en Nicaragua. Lo que tenían miedo los banqueros, estos mafiosos, ¿no?, que estaban con Alemán en esa época, ¿no?, era a tener que hacer una condonación masiva de deuda, ¿no? Pero esos banqueros fueron los mismos que trabajaron con Bolaños y muchos de ellos son los mismos hoy en día que se les dan de grandes demócratas y que apoyaron el golpe del año pasado. Hoy en día, Nicaragua está más preparada ante fenómenos naturales. Las políticas del gobierno sandinista y el liderazgo del presidente comandante Daniel Ortega y vicepresidenta compañera Rosario Murillo han sido contundentes en la protección de la vida de la población. Porque eso es muy importante, tener educación, tener información, saber qué hacer, pero además que te apoyen, que te ayuden, que estés presente, y eso solamente lo hace el gobierno sandinista. Este es un gobierno que piensa en los pobres y trabaja por los pobres, que son los sectores más vulnerables. Los adinerados, los que están muy bien, que tienen sus casas lujosas, pues no tienen nada de qué preocuparse cuando viene la lluvia, excepto los sectores muy pobres. Esa es la diferencia entre un gobierno que no tiene una política de Estado a favor de los pobres y sobre todo cuando vienen los efectos del cambio climático, a este gobierno sandinista que sí lo vemos. En cualquier emergencia, por muy pequeña que sea, vemos a los activistas, los movimientos comunales, las alcaldías trabajando al pie, cerca de la comunidad, y eso hace la diferencia. Pero ciertamente hoy en día Nicaragua tiene una infraestructura, digamos, social, organizativa, para hacerle frente a todos estos fenómenos que es realmente incomparable. O sea, Nicaragua hoy en día es vista incluso hasta como un ejemplo a nivel mundial. Por eso todos esos simulacros que se hacen no solamente son a nivel de las instituciones, no solo los órganos de Estado, no solamente las instituciones del Estado hacen simulacros, sino que a nivel nacional. Nicaragua
hoy cuenta con un sistema nacional de prevención, mitigación y atención de desastres, vigilante y atento para emitir alertas preventivas orientadas por el presidente Daniel Ortega y vicepresidenta compañera Rosario Murillo. Kenia Doña, Multinoticias.